Hola a todos, bienvenidos a Mapa TV como todos los martes a las 23 horas a través del canal 12 de CCC con reiteraciones los demás días de la semana. Como ustedes saben, semana a semana armamos la agenda de los temas que nos interesan y es en función de esa agenda que convocamos a referentes a nivel provincial para tratar de establecer las coordenadas y saber dónde estamos parados en relación a los temas que nos importan. Estamos transitando el segundo año de pandemia y de alguna manera el paisaje ha cambiado a partir de la vuelta a la presencialidad de las clases y también a partir de la llegada de las vacunas. Pero hay algo que es cierto, también existe el peligro de que vuelva a subir la curva de contagios y todavía en este momento, cuando estamos grabando este programa, hay mucha gente que está en terapia intensiva con respiración mecánica asistida, que ha transitado una traqueotomía y muchos que están perdiendo la vida por la enfermedad. Siento que de alguna manera tenemos una oportunidad como sociedad de seguir reforzando los hábitos individuales y de entender que formamos parte de un entramado en el cual nuestras acciones particulares impactan sobre el resto de la sociedad. Hemos invitado para el programa de hoy al presidente del Colegio Médico de Tucumán, el doctor Héctor Sale, y a la doctora Silvina Rivero, que es especialista en cuidados paliativos. A los dos, muy bienvenidos y gracias por su presencia. Doctor Héctor, bienvenido, gracias por estar aquí en Mapa TV. Gracias a ustedes por convocarnos al Colegio Médico. Bien, muchísimas gracias. Silvina, bienvenida, un placer contar con tu presencia en este programa. Muchas gracias, un gusto compartir con vos y con el doctor Héctor Sales. Bien, sabemos que el pico máximo de 2020 permitió hacia fin de año, hacia fin del 2020, una lectura de una comunidad médica herida por tantas muertes de colegas médicos y ahí surgió la posibilidad de hacer un homenaje desde el Colegio Médico. Yo quería empezar el programa y me parecería injusto no hacerlo, retomando esto que en su momento cobró visibilidad pública y que fue tema en todos los medios de Tucumán, como una oportunidad de hacerle recordar a la gente cuántas vidas de médicos se han perdido. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde el Colegio Médico, doctor? Bueno, desde el Colegio Médico decidimos conmemorar el Día del Médico justamente. No teníamos ánimos de celebrar, no teníamos ánimos de festejar, pero sí teníamos el compromiso moral de efectuarles un merecido homenaje a todos aquellos colegas que, habiendo dado todo para salvar la vida y para cuidar la salud de los demás, terminaron ofrendando sus vidas en esta pandemia. Entonces, de esta manera, el Colegio Médico decidió que la mejor forma de perpetuar sus nombres era intercambiando vida por vida, cediendo la parte central del predio que justamente nos agrupa, nos reúne, nos convoca a todos los médicos de nuestra provincia, que está ubicado en Los Nogales, donde se hizo un sendero que fue un sitio muy importante y es un sitio muy importante ya, en el cual los familiares pudieron plantar un árbol por cada uno de estos médicos que perdimos en esta lamentable pandemia, y de esta forma ellos pudieron hacer un cierre de lo que fue un postergado homenaje que no lo pudieron hacer por razones sanitarias y por razones epidemiológicas. Y de esta forma quedó lacrado un sitio de memoria, un sitio de recuerdo, un sitio de homenaje y un sitio de encuentro entre los colegas, lo que es nuestro predio. Bien, sabemos, Silvina, que te tocó despedir a un amigo hermano que padeció esta enfermedad, un integrante de la comunidad médica que fue, creo, uno de los casos más renombrados o los que mayor visibilidad tuvieron. ¿Cómo viviste vos esta situación? La verdad que mucha tristeza, colega, socio, amigo, el doctor Fabián Solórzano, aparte presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos, o sea que Fabián un poco como médico estuvo en todo lo que es la asistencia del paciente con enfermedades de difícil manejo, tanto en el sector público como en el privado, y fue muy triste pensar que un amigo se va a una edad de 47 años y cómo transformar los momentos difíciles en crecimiento, porque uno de pronto, y rescato la palabra que decía el doctor Héctor Sales, en el momento de apertura, del mes de diciembre, decir, es un día del médico, cómo lo celebramos, cómo lo vivimos distinto,
Y creo que ese crecimiento de la pérdida de nuestros seres queridos, poder reflejarlo en un lugar donde cada uno llegó y pudo saber que había un árbol que iba a crecer y que iba a simbolizar esa vida que no estaba. Y el compromiso del otro con el crecimiento, con el hecho de que va a estar en un lugar que nos representa a nosotros en el colegio médico, que vamos a poder regar, que vamos a poder tener el nombre de ese amigo, que nos va a traer a la memoria las experiencias de lo vivido, ¿sí? Creo que es una oportunidad para pensar que esa pérdida no va a doler tanto, porque la verdad que nos duele el no tenerlo en los pasillos del hospital, el no compartir un café, el no hablar de casos clínicos, ¿sí? Y nos duele la pérdida de la persona, que era el papá, ¿sí? Que estaba en la casa, que era el hijo querido. Y son momentos difíciles. Creo que lo que nos trajo esta pandemia es lograr superar ante la adversidad. Y ante una adversidad que nos logró dar crecimiento. Nosotros desde Mapa TV tenemos como premisa poder transmitir valores a todos los que nos siguen permanentemente desde hace 15 años y vamos a compartir las imágenes de ese homenaje de manera que toda la comunidad y la opinión pública puedan recapacitar sobre todas las pérdidas que implicaron salvar vidas, porque muchas personas pudieron finalmente superar la enfermedad gracias a estas vidas que se fueron, que estuvieron en la primera línea de combate, como dicen algunos, que estuvieron ahí en la trinchera luchando por poner todo su profesionalismo más allá del juramento hipocrático, decidieron hacer frente y no correrse ni un segundo más allá de que estaban poniendo en riesgo la vida propia. Compartimos las imágenes y seguimos con los dos invitados de hoy. Ya no se oirán sus voces, ya no tendremos su presencia. Sus ambos quedaron colgados, quién sabe dónde. Recuerdos que vendrán a nuestra memoria de incontables tiempos vividos, de días de entregas, de tiempos sombríos, pacientes que se curaron y otros que quizás no lo superaron. Presencia constante, servicio mediante. Elección generosa de curar. No importa el precio, todos lo sabemos. Vocación sagrada que quiso esta vida dejarnos estrellas en el firmamento, que son nuestros héroes, que son nuestros ángeles, que alumbran ahora sirviendo de ejemplo a los que quedamos en este intento y que para siempre acompañaremos en memoria suya este insoportable sonidos de sus silencios. Y qué mejor cosa que dedicarles este espacio con un símbolo que representa la vida, en el cual podremos perpetuar sus nombres y sus legados a través de esos árboles que hoy son plantines, pero mañana serán grandes fortalezas y nos permitirá recordarlos y respetar la trayectoria de cada uno de ellos.
Conmueve y emociona ver este homenaje tan merecido. ¿A cuántos profesionales, doctor? ¿Cuántos son los profesionales que perdieron la vida luchando contra la pandemia en 2020? Profesionales médicos, fueron más de 50, casi 60 médicos, y trabajadores de la salud superaron las 100 personas. Ese momento, la verdad que fue un momento de mucha emoción. Casualmente la doctora Rivero dirigió unas palabras que movieron a los familiares enormemente, porque fue una dedicatoria de palabras muy profundas que simbolizaban lo que era el vacío, el vivir este vacío a partir de ahora, de la falta de la presencia de ellos. La verdad que nos emocionó mucho todo, y emocionó y significó un cierre de un homenaje trunco por parte de esa familia, porque pudimos ver cómo muchos familiares asistieron con la urna, con las correspondientes cenizas para ponerlas en su arbolito que va a significar ahora la perpetuidad de ese nombre, de ese colega que ahora lo simbolizaremos con ese árbol. Así que fue un momento de muchas emociones. Sí, a mí verdaderamente me pone piel de gallina todavía, a pesar de que fue en diciembre del año pasado, porque pienso que la característica esencial que tiene la pandemia y la enfermedad es la soledad, este sentimiento del enfermo solo en su circunstancia por una cuestión epidemiológica que no puede ser acompañado. Y desde los cuidados paliativos sabemos que una muerte digna es una muerte cercana a los afectos, con gente que nos está despidiendo, y esto no pudo suceder. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Silvina? Creo que esto es morir en soledad, que es algo que uno muchas veces le teme, ¿sí? Y esta pandemia, ¿sí?, hizo que muchos pacientes, amigos, colegas, mueran en soledad. La experiencia fue muy dura porque no había un sistema preparado, ¿sí?, para poder afrontar lo que es la unidad paciente-familia. Entonces uno tenía que poder cuidar a los familiares para evitar el contacto, tenía que obviamente cuidarnos, pero en esto, ¿sí?, como paliativista, ¿cómo acompañar a un buen morir cuando la persona no puede despedirse de su ser querido? Cuando Qué no difícil. acompaña. Difícil. Creo que lo más difícil de esta pandemia fue no despedir, porque no tuvimos el lugar físico. Y es como dice Héctor, muchos pacientes vieron entrar al ser querido a un servicio de salud y lo vieron salir en un cajón cerrado, en un momento donde no hay velatorio, donde no hubo duelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo afrontar ese duelo para que ese duelo no sea patológico cuando una mamá perdió a su hijo, cuando una esposa perdió a su marido, cuando la sociedad no estaba preparada para este dolor, ¿sí? Yo me quedo con las palabras del doctor Sale, que él dice que fue un momento de cierre, de clausurar algo que había sucedido y que en el imaginario de cada uno de los integrantes de la familia que lo padecieron no estaba cerrado. Y qué importante lo simbólico en este sentido, porque muchos especialistas que entrevistamos por distintos temas vinculados a la pandemia durante el año pasado hablaban de los duelos que teníamos que vivir, y entre esos duelos estaba en primer lugar el de los familiares fallecidos sin la despedida correspondiente. Creo que los homenajes, y esto sugerían los especialistas de salud mental y psicología, son necesarios porque permiten de alguna manera cerrar una etapa, mirar hacia adelante y empezar con un duelo que no sea patológico. El duelo está, las etapas van a ser inevitables, pero fue muy atinado este sentido que le dio el Colegio Médico de clausurar lo que había pasado a casi o más de 50 colegas y 100 personas del sistema de salud. Bueno, les agradezco enormemente, cerramos la primera parte de la entrevista y en el segundo bloque vamos a hablar de cómo enfrentamos lo que nos toca en este año 2021. ¿Les parece? Hacemos una pausa y ya volvemos. Segundo tramo de la entrevista en Mapa TV, el tema de hoy, pandemia 2021. Nos encontramos con la presencia del doctor Héctor Sale, presidente del Colegio Médico de Tucumán, y de la doctora Silvina Rivero, que es especialista en cuidados paliativos. Nos
enfrentamos frente al segundo año de la pandemia. No lo elegimos, nos tocó, llegó para enseñarnos muchísimas cosas, tuvimos que afrontarlo de la mejor manera posible. Y el sistema sanitario de la provincia de Tucumán se encuentra exhausto porque tuvo que ir haciendo y aprendiendo y perdiendo en el medio a muchos compañeros en el camino. ¿Cuál es su análisis acerca de cómo se encuentra en este momento, doctor, el sistema sanitario de la provincia de Tucumán para enfrentar el 2021? Bueno, el sistema sanitario, desde el inicio que fue de marzo del año pasado, comenzó una nueva experiencia que era enfrentarse con algo desconocido. Enfrentarse con un virus desconocido, con una enfermedad que nos fue enseñando día a día, que empezamos con recomendaciones terapéuticas y después con desaconsejamientos en el medio, porque lógicamente es una enfermedad nueva en la cual teníamos que aprender y eso llevó lógicamente a tener que prepararse. Médicos que de repente estaban destinados a diferentes áreas en hospitales, en dispensarios y que pasaron a integrar los consultorios de febriles, a integrar guardias de salas de COVID. Y bueno, la verdad que esto llevó un esfuerzo bastante importante por parte del recurso humano en salud y para lo cual como presidente del Colegio Médico debo destacar la importante actitud que tuvieron los médicos y todos los trabajadores de la salud, que verdaderamente todos nos pusimos al hombro la responsabilidad de esta pandemia, todos nos pusimos la responsabilidad de contactarnos con referentes de otros países, de otras provincias, para tratar de averiguar cuáles eran las conductas y cuáles eran los aconsejamientos en aquellos países en los cuales este monstruo había llegado días antes. Y bueno, esto llevó a prepararnos, a protocolizarnos, a trabajar, digamos, en forma mancomunada, a hacer un acatamiento a nuevos protocolos y lógicamente eso significó un esfuerzo muy importante por parte de los médicos y por todos los trabajadores de la salud, puesto que tuvimos compañeros nuestros que hacían 20 años ya no hacían guardia y que volvieron a hacer guardia. Todo con el fin de ayornarnos a esta situación, de dar respuesta a la comunidad, de poder no desatender a la comunidad. Y por eso es que yo siempre he destacado el valor del recurso humano y en muchas oportunidades también he dicho que es importante la cuestión del reconocimiento desde las distintas autoridades, desde las obras sociales, a todo este esfuerzo que hizo el recurso humano médico, el recurso humano en salud, en tratar de ayornarse, en superar esos temores de decir enfermo y llevo la enfermedad a mi casa, puesto que nosotros al ser personal esencial, y lo decimos con Silvina con mucho orgullo, ninguno dudó en ningún momento en decir que tenemos que poner el pecho y salir al frente. ¿Estuvo este reconocimiento del que usted habla? Me imagino que el reconocimiento tiene diferentes aspectos. El reconocimiento de valoración de la tarea hecha, del plus que tuvieron que poner como sistema, el reconocimiento en sueldos económicos, el reconocimiento en permitirles poner las coordenadas ustedes como especialistas y enterándose y aprendiendo de todo lo que venían aprendiendo de los especialistas a nivel internacional. Digo esto porque en sistemas sanitarios del primer mundo, mucho más sostenidos por otros resortes, también impactó, cruzó y destrozó todo lo que estaba planteado. ¿Estuvo el reconocimiento y cómo encuentra usted que estaba el sistema sanitario argentino o tucumano en este caso para recibirlo a la primera ola de la pandemia? Bueno, lógicamente el sistema sanitario tuvo que organizarse, tuvo que ayornarse para poder dar respuesta, tuvo que organizar un trabajo muy intenso, tuvo que organizar todo lo que es la primera línea de atención, los consultorios de febriles, las salas de COVID,
pero a lo que voy, esto fue todo un trabajo muy importante del Ministerio de Salud. A lo que voy yo es que tuvo el acompañamiento del recurso humano, realmente los médicos, las enfermeras, todos acompañaron, y desde lo que por ahí en parte el colegio médico a veces reclama, es que el mismo recurso humano que pusimos el pecho y con mucho orgullo en la parte pública, somos el mismo recurso humano que a la tarde estamos en los consultorios y que damos respuesta a la salud de la comunidad tucumana. Y nuestro trabajo mayoritario está representado por los trabajadores estatales, cuya obra social mayoritaria es la obra social provincial, el subsidio de salud. Y nosotros los médicos, digamos, estamos dando respuesta a más de 350.000 tucumanos que poseen esta obra social. Entonces yo cuando hablo de consideración, de reconocimiento, de motivación, yo hablo de que verdaderamente el colegio médico, los médicos, con todo el esfuerzo y con toda la actitud positiva que ponemos, porque la gran mayoría somos trabajadores del Estado, en los hospitales, en los dispensarios, en las distintas áreas de salud, no tendríamos que tener esa cuestión tan reiterativa e insistente ante las autoridades de que nuestro trabajo mayoritario en los consultorios, que es la atención de la obra social subsidio de salud, tenga el verdadero reconocimiento económico, que es una actualización que en realidad no la tenemos y que llevamos casi un año en desfasaje, porque comparando con los incrementos inflacionarios, con los aumentos de los alquileres de consultorio y demás, eso no lo hemos tenido. Esa es la parte que el colegio médico siempre sale en un rol reclamador, pero no porque tengamos una conducta de ser golpista o de ser una conducta de efectuar una ruptura de relación. Al contrario, el colegio médico siempre ha sido una institución que le encanta hacer un trabajo interinstitucional con universidades, con instituciones, con distintas dependencias, con el objeto de lograr el crecimiento y beneficiar a la salud de los tucumanos. Bien, sabemos que hay muchísimas prestaciones que se frenaron durante la pandemia. Es como si muchas obras sociales prepagas hubieran aprovechado esta situación de descontrol donde el foco estaba puesto en otra cosa para cortar con las cartillas prestacionales y dilatar la continuidad de todos los servicios nomenclados en PMO. O sea, básicamente no solamente en el subsidio de salud, pero qué importante lo que usted dice, 350.000 personas que se atienden con el subsidio de salud dejaron de tener el servicio como lo tenían que tener. Una situación bastante compleja en medio de una pandemia. ¿Qué va a pasar con toda la gente que no se realizó los estudios, los chequeos, que perdió su tratamiento durante este tiempo donde ustedes estuvieron abocados a todo lo vinculado a atender a los pacientes con COVID? Nosotros siempre aconsejamos, ¿cierto? Lógicamente, enfermedades como enfermedades oncológicas, enfermedades crónicas que necesitan su control. Lógicamente, convocamos a la comunidad en general a asistir a sus controles, lógicamente, respetando los protocolos y las medidas sanitarias pertinentes, pero no podemos tampoco descuidar control de enfermedades crónicas o de enfermedades oncológicas, porque sabemos que también pueden llegar a cambiar el rumbo o el destino de las personas. Entonces, a eso yo creo que también, y lamentablemente este año va a ser un año complicado también, entonces no podemos tomar una conducta de decir no se atiende ningún tipo de patología más que COVID, porque va a morir mucha gente, no de COVID precisamente, sino por falta de control de diabetes, de EPOC, de insuficiencia cardíaca, de coronariopatías, de cáncer. Exacto, entonces, yo creo que el dilema está planteado en forma permanente, porque por cuidarme de no contagiarme de COVID, me dejo estar con otra cosa que me puede salir, y están en las estadísticas médicas a nivel nacional que muchos controles de rutina y de enfermedades preexistentes o comorbilidades no se realizaron adecuadamente. Silvina, ¿cuál es su opinión al respecto?
Creo que tenemos que dar tranquilidad a la comunidad, ¿sí? Porque nosotros tenemos que poder hacer los controles. Yo siempre soy muy estricta en esta situación, porque uno cómo puede ver si la persona padece una enfermedad es controlando. Y controles de salud de los niños, del ingreso escolar, tenemos que hacerlo, igual que la vacunación. Los niños tienen que saber que tienen que poder vacunar a sus niños con protección, porque si uno puede salir a disfrutar, como hoy en la plaza, o se pudo salir de vacaciones, o pudieron transitar, digamos, en etapa un poco más relajada como estamos ahora, ¿sí? Es volver a prevenir y decir, no, nos tenemos que cuidar, pero también cuidar significa hacer los controles. Los niños ahora van a volver a la escuela y tienen que saber realmente las mamás que independientemente del Ministerio de Salud, creo que compartan, que dijo van a compartir la ficha médica, o sea que no van a pedir una nueva ficha médica, se van a manejar con la del año pasado, pero tienen las madres que poder ir a los controles con los niños, forzadamente. Lo mismo las mujeres, ¿por qué? Porque tenemos tumores, tenemos increíblemente los tumores de cáncer de cuello uterino, los tumores de mama, cómo ha aumentado en cuanto al grado de estadio avanzado, pero que digamos que pudimos detectarlo. ¿Por qué? Porque no hubo controles adecuados, ¿sí? Y también disminuyó el número de mamografía, el número de controles ecográficos, el número de estaciones, accidentes cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio. ¿Por qué? Porque realmente dolores que parecían imperceptibles, la gente por temor a consultar se dejó estar. Entonces, creo que tenemos que prevenirnos, cuidarnos, no relajarnos, pero pensar que uno tiene que poder asistir al profesional, porque hay servicios de salud que están preparados para COVID y también servicios de salud que están preparados de manera totalmente diferencial para no COVID. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar esta segunda parte de la entrevista y en el final vamos a hablar de la vacuna. Tercer tramo de la entrevista en Mapa TV nos encontramos con la máxima autoridad del Colegio Médico de Tucumán, su presidente, el doctor Héctor Sale, y con la doctora Silvina Rivero, especialista en cuidados paliativos. Doctor Héctor Sale, me interesa muchísimo su opinión acerca de lo que opinan también sus colegas con quien permanentemente sé que están en contacto y hablan de temas vinculados al comportamiento social que tenemos los tucumanos. Mientras estamos grabando este programa, hace 2 horas aproximadamente salió la noticia de que una de las provincias de la Argentina cierra sus fronteras por un contingente de niños que venían de Bariloche, 24 de ellos contagiados. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo analiza esta situación de estos dos grupos muy marcados que hay a nivel social, que son los que se cuidan y deciden cuidar al otro, y aquellos que quieren volver a la normalidad como si nada hubiera pasado? Yo creo que existe una responsabilidad social individual en todo esto y que no solo le podemos atribuir al sistema sanitario, sino también a la conducta que tenemos cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y en esto eso fue lo que generó un importante enojo en la comunidad médica y en los trabajadores de la salud, al ver cómo nuestros compañeros perdían sus vidas, otros quedaban con suplementos de oxígeno, con mochilas de oxígeno, con importantes secuelas, y del otro lado salir de un sanatorio, de ver pacientes intubados en respirador y salir y ver la cervecería llena y ver realmente una inconducta social y una cuestión que realmente dolió a todo lo que es el personal de la salud, el hecho de que tuvimos los primeros meses de los aplausos a las 9 de la noche y de ahí pasamos a la conducta de la indiferencia y en el individualismo en el cual cada uno empieza a hacer lo que quiere, ¿no? Yo creo que en esto también influye el destino de cada uno de nosotros, motivo por el cual tenemos que hacer una toma de conciencia y una autocrítica, y verdaderamente la comunidad tiene que entender que no todo va a depender ni del sistema de salud, ni de los médicos, de las enfermeras, sino también de su propia conducta individual. Desde el análisis que ustedes hacen como profesionales y en sus charlas, ¿consideran que de alguna manera 2021 comenzó más relajado que finales del 2020? Sí, sin duda. Sin duda que empezó mucho más relajado y eso es lo que por ahí en parte asusta.
por el hecho de decir, o mucha gente que yo, bueno, acá ya terminó todo al ver el descenso de casos. Yo creo que eso en realidad tiene que haber una toma de conciencia para evitar de volver a lo que tuvimos el año pasado, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a asumir las responsabilidades individuales cada uno, ¿no es cierto? Porque generalmente la persona es muy crítica, siempre estamos tratando de buscar el defecto del otro, del tercero, del sistema, de los médicos, de las enfermeras, y no ponemos en tela de juicio nuestra propia conducta individual, con lo cual estamos perjudicando a nuestra familia y a nuestra comunidad. Bien, desde el principio decíamos que ha habido dos posturas, la individualista y la gente que entendió que había que cuidarse y extremar todo tipo de cuidados. Como referente máximo de la comunidad médica de Tucumán, mirando a la Cámara, ¿qué les diría usted a todos los ciudadanos, a los papás, a los adultos responsables que están en este preciso momento organizando las fiestas de egresados que no se hicieron, el casamiento que quedó postergado, las fiestas de cumpleaños de los más chiquitos? Me interesa mucho su mensaje porque siento que en su voz está la de tantos colegas que sintieron ese darles la espalda a nivel comunitario después de los aplausos que fueron un aliento, pero que no alcanzaron para que no se pierdan tantas vidas como las que se han perdido. Que se entiende verdaderamente desde el punto de vista económico, se entiende la necesidad que lógicamente no se puede parar un país, no se puede parar una economía, no se pueden cerrar negocios, en especial cuando sabemos que esto es una pandemia que vino para quedarse y no sabemos hasta cuándo, lamentablemente. Por otro lado están las cuestiones, lo que usted dice, los festejos, las celebraciones y demás, en la cual es entendible todo, pero no nos olvidemos de que en realidad tenemos una gran responsabilidad al hacer cada uno de nuestros actos, y por otro lado tenemos que tener en cuenta que existe un personal de salud, que es un personal de salud humano, que también puede llegar a un límite, puede llegar a agotarse, puede llegar a enfermarse, inclusive a morirse, como muchos partieron, lamentablemente. Entonces, asumamos cada uno la responsabilidad que nos compete por el bien propio, por el bien de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros y de nuestra comunidad. Bien, le agradezco su mensaje. Esta pregunta es para los dos. ¿Cómo vivió la comunidad médica de Tucumán la llegada de las vacunas, la primera etapa adultos mayores, mayores de 70 años y al personal médico y esencial? ¿Efectivamente ya fueron todos vacunados y cómo lo están viviendo? Bueno, nosotros los médicos realmente con mucha esperanza, con esperanzas de poder llegar a cambiar el rumbo de lo que fue el año pasado, que fue un año nefasto, un año muy negativo, un año de mucha tristeza, de muchas pérdidas. De esta manera, digamos, apostamos al hecho de que tanto la comunidad en salud, la comunidad educacional, y la comunidad en general, la comunidad de adultos mayores con factores de riesgo, puedan llegar a protegerse fundamentalmente de las formas más temidas, como dijo la doctora Rivero, de esas formas que en realidad nos cobró vidas de personas que ni nos esperábamos, como el doctor Fabián Solórzano, que era una persona de 47 años, joven, y que en realidad tenía mucho para dar, mucho para acompañar, mucho para aliviar a tanta gente. Entonces, de esta manera está puesta toda la esperanza para tratar de que, si Dios quiere, este año podamos evitar, digamos, de llegar a esas formas críticas que son formas muy lamentables, las formas severas, y que verdaderamente cobran muchas vidas. Silvina, ¿cómo analizas vos el esquema de vacunación que inició en Tucumán y en cuánto tiempo crees que vamos a avanzar en mayor número de personas vacunadas y entrar en un mayor alivio para prevenir el impacto en el sistema sanitario? Bueno, yo creo que es muy acertada la campaña que se está haciendo de vacunación, que sea progresiva, donde la salud, seguridad, docentes ahora
que son digamos, las personas vinculadas esenciales. Obviamente que dentro de los esenciales también están las personas estratégicas, que por allí creo que también es entender que si nosotros tenemos una persona que está, digamos, que no lo vemos, que es silencioso porque es un administrativo, pero es el que compra los insumos para un hospital, o el chofer que se traslada a una persona para que realmente llegue a su puesto de trabajo, llegue a prestar asistencia ante un COVID o una situación, digamos, similar, es importante separar. Y en esto quiero ser muy clara y crítica, porque se dijo mucho de la vacunación, yo respeto, se habló mucho de vacunatorio VIP, pero yo creo que es importante separar la paja del trigo, porque hay cosas que se vinieron haciendo bien, hay cosas que obviamente van a tener su tiempo, su implementación. Yo creo que recién a partir de julio vamos a tener gran parte de la población vacunada, pero aún así, teniendo las vacunas, tenemos que pensar que Argentina tiene que poder producir la vacuna. ¿Por qué? Porque yo creo que este convenio para producir la vacuna con el Sputnik, que lo tengamos acá, va a servir para que también nosotros podamos liderar a las obras sociales o a la persona que realmente tenga un poder adquisitivo para comprar la vacuna, para que pueda comprarla, porque uno quiere cuidar a los seres queridos. Entonces, creo que es importante darle la posibilidad, la accesibilidad de la vacuna y abrirla realmente para que haya una obra social que pueda dar a sus afiliados, como una persona que cuente con un capital, que no es mucho, ¿sí? Porque realmente estamos hablando de 2.500 pesos que realmente puedan acceder como una línea máxima a una vacuna, pero que cada uno pueda acceder y dejar realmente para las personas que no tengan recursos para que el Estado esté presente, ¿sí? Entonces creo que eso va a permitir también que el monopolio de vacuna no sea solamente de la producción que esté vinculada directamente con el Estado. Perfecto, doctor. Hay una franja que está muy asustada, que es la franja, como usted decía, el doctor Solórzano, de los que no esperábamos que tengan resultados tan extremos transitando la enfermedad, de los 40 años a los 69, si se quiere. ¿Cuál es la opinión médica? ¿Qué charlan con sus colegas acerca de esta franja que no está contemplada en las primeras etapas de vacunación y que es la que más teme contagiarse porque manda a los chicos al colegio, porque empieza su actividad laboral? ¿Cómo analiza esta situación? No, yo opino igual que la doctora Rivero. Yo creo que esto tiene que ser progresivo y escalonado, pero sin dejar de contemplar las diferentes franjas. En definitiva, coincido plenamente con la doctora Rivero en que tenemos que llegar a terminar apuntando y cubriendo a toda la población. Si bien uno va por orden de prioridades, pero en definitiva tenemos que terminar cubriendo a toda la población y bueno, se tendrá que ir estudiando qué estrategias realizar de modo tal de que podamos contar, ¿no es cierto?, con la vacuna para que pueda tener acceso a la mayoría de la población. Hasta que esa vacuna llegue, ¿qué pasa con las campañas anuales de vacunación como la trivalente o cuatrivalente? ¿Cuál es tu opinión, Silvina? ¿Hay que aplicarlas? ¿Hay que esperar primero y priorizar la de COVID? No, hay que aplicarlas. Yo estoy convencida que las vacunas hay que aplicarlas, hay que respetar el calendario, por eso es importante ir retomando, obviamente con los controles de salud, es ir retomando la importancia que tienen las vacunas. Los pacientes me preguntan, doctora, dice, ¿vacuno o no vacuno para la vacuna antigripal? Hay que vacunarse para la vacuna antigripal, ¿sí? Independientemente nosotros tengamos el COVID. ¿Por qué? Porque sabemos que de pronto si estamos vacunados, estamos inmunizados también para no tener el virus de la influenza. Otra realidad es que también existe en la población el pensar que si ya tuvimos COVID o si ya tenemos las 2 dosis de vacuna, ya realmente nos podemos relajar. Y no es así, porque nosotros transportamos el virus. Y no quiere decir que estemos vacunados que no nos vamos a enfermar. Vamos a evitar la forma grave y severa de la enfermedad. Pero también tenemos que ser realistas de que hay un virus, que es coronavirus, una cepa que ha mutado, que es la amazónica, y que es letal. Entonces, si nosotros tenemos las fronteras, y pasó que no pudimos controlar la frontera porque obviamente se desbordó, pero se desbordó para todo el mundo, podemos tener esta cepa, y esta cepa, por más que estemos vacunados, puede ser altamente agresiva. Y las personas de salud estamos en riesgo diario, ponemos la vocación, damos todos, pero ¿cuál es la realidad? Que volvemos a nuestras casas. Y nosotros transportamos, por más que muchas veces estamos cansados del virus. ¿Por qué? Porque en algún momento nuestra fuerza no nos da para hacer todo el protocolo, quizás, y por ahí nos contagiamos al resto. Entonces, tratemos de pensar que nos tenemos que vacunar, porque también tenemos las vacunas de calendario, que tenemos que vacunarnos para la influenza, gripe A, y tenemos que pensar en vacunación en coronavirus. Perfecto. Y no relajarnos.
no relajarnos y además entender que vamos a convivir con un nuevo estilo de vida que incluye los cuidados médicos de bioseguridad que pasan por el lavado de manos, uso de barbijo que tapa nariz, boca y mentón y el distanciamiento. No son medidas complejas, pero es increíble. Uno en un aula entra y ve que todo está perfecto, pero los chicos salen del colegio y en la puerta están tomando la Coca-Cola, se sacan el barbijo y se acercan y se dan un abrazo. Es como que es muy difícil la parte cultural y educar a todos. ¿Cuál sería, doctor, su mensaje en este sentido para ayudar a que todos como sociedad sigamos teniendo conciencia que aún más allá de la vacuna, para cuidar el sistema sanitario que tanto nos ha cuidado, tenemos que incorporar estos hábitos? Que tenemos que aprender algo que se llama educación y educación para la salud, y que verdaderamente esta pandemia vino para que modifiquemos muchos hábitos, que como decía la doctora Rivero, el inmunizarse no significa de que ya tenemos que tener una conducta libre y que no hay posibilidad de que nos enfermemos, no es así. Y por otro lado, lo que decía la doctora Rivero de la vacunación a las otras patologías tiene que continuar, porque también sabemos que año a año cobra muchas vidas de muchos ancianos, en especial, y gente con patología y con comorbilidades, las neumonías por virus de influenza, que es el virus de la gripe. O sea que tenemos... también, que si bien es de por vida hay que hacer un refuerzo vital. Sí. Así que bueno, yo creo que tenemos que aprender algo que éramos muy reacios los argentinos, y que es a la educación y al cambio de los hábitos. Bien, perfecto. ¿Qué opina acerca de los tiempos en los que dicen que va a llegar la segunda ola? ¿Usted está preocupado? ¿Se preocupa por esta segunda ola o siente que de alguna manera tenemos la posibilidad con la llegada de las vacunas de que esto se suavice y entremos en una meseta? Le estoy pidiendo futurología, perdón, doctor, porque todo va a depender, me imagino, de las respuestas de la gente. Sí, es una pregunta difícil, ya que todos los estadistas, cuando se habló de cuándo iba a ser el pico el año pasado, se decía un mes, después se decía el otro, después se decía, y en realidad es muy difícil, ¿no? Pero lo que sí cabe decir es que va a depender mucho de la conducta individual de cada una de las personas, y de lo que acaba de decir usted, los hábitos higiénicos, que también hacen mucho a lo que es la transmisibilidad de este virus, motivo por el cual tenemos que tener en cuenta que hay que adquirir esos hábitos de educación y esos hábitos higiénicos, y que nos van a servir de mucho para nuestra vida. Por ejemplo, el año pasado, yo soy neumonólogo, y en realidad se han visto muy pocos cuadros virales o gripales, porque lógicamente la gente extremó las medidas higiénicas del lavado de manos, del alcohol, etcétera, etcétera, el distanciamiento, y que verdaderamente era otra de las causas que nosotros nos llevaba a adquirir cuadros gripales, neumonías virales, etcétera, etcétera. Entonces, en parte, digamos, nos sirvió para otras cosas, motivo por el cual yo creo que hay que centralizar y decir que estos hábitos higiénicos nos queden en nuestra vida propia para pensar, digamos, en tener una mejor salud. Se habla mucho de las vacunas, doctor, como neumonólogo. Para usted, ¿cuál es la mejor vacuna o son todas iguales las que están llegando progresivamente para el plan de vacunación a nivel nacional? Yo creo que estamos en una situación muy especial, y verdaderamente toda vacuna que ingresa es un arma que me puede servir para poder prevenir formas graves. Y yo creo que eso es lo importante. No, digamos, el ingreso de las vacunas es en forma escalonada, progresiva, en la medida que llega se va distribuyendo. Entonces, bueno, hoy por hoy yo creo que en estos momentos no estamos en condiciones de decir cuál es la mejor, por el hecho de que en realidad todas las vacunas van a necesitar un periodo de evaluación para después emitir los resultados. Independientemente que hay revistas muy reconocidas, la de Lancet, que verdaderamente atestiguó que la vacuna rusa tenía una alta eficacia,
y una importante seguridad, y eso lógicamente da una tranquilidad muy importante. Vamos a necesitar tiempo para ver los resultados, lógicamente, que vayan otorgando las otras dos, pero yo creo que hoy no es momento de detenerse a ver eso, sino decir toda la cantidad de vacunas que pueda ingresar al país, como decía la doctora, de manera escalonada, de manera ordenada, por orden de prioridades, etcétera, etcétera, pero ir tratando de inmunizar a la mayor cantidad de población. Y bueno, creo que después será un momento en el cual nos tendremos que sentar a hacer conclusiones y a cerrar este tema tan temido que nos dio tantos dolores de cabeza. Bien, vos Silvina, ¿qué opinás acerca de las vacunas que llegaron a la Argentina? Creo que las vacunas que llegaron a la Argentina fueron las que se pudo, ¿sí?, conseguir y hacer los convenios. O sea que las vacunas que están acá son buenas, han demostrado la efectividad. Recordar que las vacunas están en fase 3, o sea que realmente los primeros que recibieron la vacuna, la Sputnik, tuvo muchos cuestionamientos, pero realmente viendo después el avance y estudiando después lo que tuvieron las aplicaciones de las dosis, vemos hoy que es efectiva. Y lo mismo nos sucede, o sea, yo me vacuné ayer y me vacuné con la vacuna china, y me dicen, pero Silvina, la efectividad de la vacuna china. Hoy yo pienso diferente, yo pienso, realmente tuve la posibilidad de adquirir una vacuna y que me vacunaran, entonces la vacuna que en ANMAT, ¿sí?, que es el organismo que regula, ¿sí?, todo lo que es los medicamentos y alimentos en Argentina, es un organismo confiable con investigadores y personas que nos van a dar a nosotros las mejores herramientas. Entonces, tenemos que confiar hoy que en el Estado está decidiendo y decidiendo para cuidarnos. Entonces, la vacuna que tengamos acceso es la esperanza. No tenemos que tener, para mí, mayores cuestionamientos. Doctor, como neumonólogo estuvo a cargo de su consultorio y además con el rol importantísimo en un año clave para la medicina de ser presidente del Colegio Médico de Tucumán. ¿Pudo realizar todas las actividades? ¿Se interrumpió en algún momento? ¿Cómo vivió el año anterior? Bueno, el año anterior, como decíamos, lo vivimos en primer lugar en una primera etapa de capacitación, en una etapa de organización con el resto de los compañeros, de los colegas, con los infectólogos, con los asesores, tratando de seguir protocolos y de ordenar, ¿no es cierto?, y poner a disposición el servicio que uno tiene y uno coordina para tratar de dar respuesta a la comunidad en lo urgente, en lo que era para tratar de solucionar el ya. Y de ahí, por supuesto, nos fuimos acomodando paulatinamente en el resto del año, pero la verdad que sí, estuvimos, la mayoría de los médicos, estuvimos todo el año full, salvo los días que algunos nos enfermamos, que tuvimos que, lógicamente, quedarnos en casa, pero bueno, con la ayuda de Dios pudimos al día 14 volver a estar en la trinchera, volver a estar al servicio de los demás, que es para lo que nosotros nos hemos formado, ¿no? Así que con mucho orgullo puedo hablar de los diferentes colegas y profesionales que pusieron todo realmente desde a su alcance, y a la vuelta a los 14 días de cursar este COVID con el cansancio, con la cefalea, con la mialgia, dolor muscular, etcétera, lo mismo estuvimos al frente para tratar de atender a los demás, y bueno, eso me llena de orgullo de todos mis colegas compañeros. Por supuesto, sobre todo lo que usted dijo al principio de la entrevista, que muchos que hace años no hacían guardias, volvieron a la guardia para reforzar las líneas que necesitaban y para que haya más personal disponible en esta situación tan excepcional. Los expertos dicen que si algo logró esta pandemia es que el mundo tuviera que aprender en un año lo que hubiera aprendido en 20 años. A tu criterio, Silvina, ¿qué es lo que tuvimos que aprender y qué aprendió el sistema sanitario de la provincia de Tucumán en este año tan crudo, de tanta incertidumbre y de tanto temor? Creo que una de las cosas más importantes es a poder reorganizarnos y poder tener la confianza en el otro. Apuntar un cambio en crecimiento, porque tuvimos que asumir la existencia de que las personas que trabajan en un sistema de salud estén cuidadas. Entonces, creo que el teletrabajo, el trabajo a la distancia, la utilización de todas las herramientas tecnológicas apuntaron a poder empezar a evitar las colas, los turnos, entonces diagramar la teleconsulta, turnos programados, poder estandarizar protocolos
en donde la gente no se agrupe para consultar. Entonces creo que fue todas las herramientas tecnológicas y la posibilidad de darnos a hacer un teletrabajo, un trabajo a la distancia, en algunos casos que se pudo hacer, por supuesto. Otra cosa que apunta fue el sentido de la solidaridad con el otro, porque de pronto cuando hubo muchos ausentismos, tuvimos que salir a reorganizarnos y a dar y cubrir más el rol que teníamos. Hay personas que estaban a cargo de un rol de guardia, tuvieron que asumir un rol de guardia, un rol de dirección, cubrir una guardia a su compañero, y eran 24 horas de guardias, saber que teníamos un teléfono prendido y un teléfono que no descansaba 24 horas, en donde teníamos que articular todos porque sabíamos que éramos todos esenciales. Creo que tanto el sistema de salud público y privado estuvo abierto a la atención de las personas, porque realmente eran por WhatsApp, fue las consultas telefónicas, la videollamada, la videoconsulta, ¿sí? Entonces creo que asumimos un rol estratégico porque nos comprometimos y pudimos crecer. Y también el cambio en un modelo de salud distinto, que estábamos acostumbrados a tener la presencia y tener el contacto directo con el profesional de salud. Creo que también pudimos aprender que se puede hacer una consulta, se puede contener a través de un teléfono, a través de una videollamada, a través de una receta digital, y creo que el sistema también quedó para quedarse, porque creo que la receta digital, el laboratorio que uno puede dar a un paciente a través de un teléfono, utilizando las herramientas como WhatsApp, vino para quedarse, porque también ayuda a que los pacientes no hagan tantas gestiones y permitirle al médico que también pueda percibir un honorario por hacer una prescripción, también a cualquier otro profesional. Entonces creo que hay cosas importantes que marcaron un crecimiento. Por supuesto que sí. Doctor, ¿cuál es su análisis al respecto? ¿En qué crecimos en este año tan difícil? Bueno, creo que aprendimos a ser más organizados, aprendimos a trabajar más en equipo, aprendimos a respetar y a seguir más los protocolos, algo que a veces, digamos, como que estábamos un poco reacios y no lo hacíamos exactamente y taxativamente. Y otra cosa que dejó esto de la pandemia es que, independientemente de los edificios, yo creo que la clave fundamental en la salud es el recurso humano en salud, porque verdaderamente sin el médico, sin la enfermera, sin el kinesiólogo, sin esa persona que se acercaba a ese paciente que estaba viviendo esos 10, 14 días en soledad, verdaderamente donde no podía ver su familiar, no podía ver a nadie, y su único contacto era el médico que entraba en ese momento, era la enfermera que asistía a hacer los controles, era la única con quien podía lograr un contacto físico, tomándole la presión, tomándole la saturación del oxígeno, y yo creo que esto llevó a verdaderamente a valorar lo que significa el recurso humano en salud, algo que para mí es verdaderamente invalorable, imponderable. Así que yo creo que eso es algo muy importante, porque a pesar de tener las estructuras edilicias que tenemos y que contamos, lo mismo el recurso humano se ayornó, se pusieron salas de COVID, digamos, ayornadas, improvisadas, y el recurso humano, digamos, se puso totalmente a disposición para tratar de dar respuesta a la comunidad, y eso creo que en esta pandemia nos permitió valorar el exquisito recurso humano en salud que contamos en esta provincia. Bien, en nombre de todos los televidentes y de la comunidad y la opinión pública de Tucumán, hago extensivo el agradecimiento a todos los recursos humanos, a todas estas personas que han sido esenciales en este año 2020 tan particular. Agradecerles creo que queda corto, es poco. Sé que el tiempo de ustedes es oro en polvo en este momento, porque están todos abarrotados de agendas que tienen que ver con cubrir todos estos espacios que van quedando vacíos, o porque alguien se enferma, o porque alguien es de riesgo y no está cumpliendo su rol. Así que quiero hacer extensivo el agradecimiento en nombre de Mapa TV a toda la comunidad de salud de la provincia de Tucumán, que sepan que más allá de esos aplausos que luego se diluyeron, y que sepan que además de que muchos somos muy individualistas y nos olvidamos de que todo lo que hacemos impacta en los demás, hay una sociedad entera que les está agradecidos
y que los apoya, y esto se ha visto mucho en diversas expresiones en las redes sociales, en la manera en que la gente se ha expresado de cada uno de los profesionales que no sacaron el pie del charco y que se quedaron ahí a dar batalla a esto que llegó y se quedó con nosotros y nos enseñó muchísimas cosas. Doctor, su cierre de este programa especial destinado a concientizar que tenemos que seguir trabajando en equipo y que es esencial que podamos ser conscientes de que lo que hacemos impacta en los demás. Así es. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al equipo de producción de este programa, gracias a la doctora Rivero, gracias a usted, Jimena, por haber invitado al Colegio Médico para expresar, digamos, el sentir de todos los médicos de nuestra provincia ante esta pandemia, que ha sido un año realmente que nos ha golpeado y muy bajo. Pero bueno, hay que sacar fuerzas, hay que seguir adelante porque esto continúa y bueno, y le pedimos a toda la gente el acompañamiento, fundamentalmente con la responsabilidad, porque los médicos siempre vamos a estar dispuestos a cuidar la vida y la salud de los demás. Muchísimas gracias, doctor. Silvina, tu agradecimiento para el cierre. Bueno, agradezco a cada uno de los colegas, amigos, equipo de salud. Le agradezco específicamente a vos, Jimena, al doctor Héctor, por todo el compromiso asumido en esta situación de pandemia. Creo importante destacar que el dolor nos fortalece, que las pérdidas, los duelos serán con el tiempo, ¿sí? Calmando un poco, cerrando, que es difícil poder abordar ante la pérdida, pero sí creo que es importante que no moramos en soledad. Entonces le pido tanto a los sistemas provinciales, agradezco al programa Acompañar, que está trabajando realmente para que las personas puedan tener una asistencia, un último adiós o despedir, porque sabemos que representa un costo, porque tenemos que vestir y dar una herramienta de bioseguridad para las personas que van a ir a ayudarlo, o acompañar, o por lo menos hacer su último saludo al ser querido que está en una etapa grave de COVID, pero que también pensemos que el sistema privado también tiene que poder ayornarse para poder de esta misma forma acompañar al ser querido y permitir un último adiós. Creo que es importante para el duelo de cada persona. Entonces, en esta reflexión, tratemos que nuestros seres queridos no mueran en soledad, tratemos de darle un último adiós, visibilicemos de alguna forma, ya sea por un teléfono o permitiendo a un familiar con la bioseguridad que pueda acceder a un último adiós. Tratemos de acompañar, porque así aliviamos el dolor y un duelo patológico. Bien, a los dos muchísimas gracias. Seguramente vamos a hacer otros programas con su presencia porque esto cambia día a día y porque es importante mantener a la población bien informada, con profesionales serios como ustedes que puedan tener una palabra autorizada para guiarnos y enseñarnos cuál es el camino. A los dos, de todo corazón, muchísimas gracias por su presencia en Mapa TV y nos encontramos con los televidentes, Dios mediante, la próxima semana. Hasta entonces.